terminado transformadas nuestras ecuaciones, proseguimos entonces a llenar un cuadro de forma matricial, que sería este. ¿Qué tiene este cuadro? Tiene un renglón de iteraciones. Acuérdense que les dije al principio que iteración es el número de la repetición del proceso que estamos efectuando. La ecuación sería el nombre de la ecuación, sería entonces Z, las ecuaciones y las ecuaciones de restricciones. Numeral, la columna número, que sería el número de cada una de las ecuaciones, es decir, aquí va el número de esta ecuación, aquí el número de esta ecuación. Y tendríamos las columnas de los coeficientes. ¿Qué iría aquí? Entonces, si aquí tenemos la ecuación Z en este renglón, entonces en esta casilla iría el coeficiente para la variable Z correspondiente a esta ecuación. Lo mismo aquí, el coeficiente de la variable x1 para esta ecuación, el coeficiente de la variable x2, el coeficiente de la variable x1, S1, perdón, coeficiente de la variable de holgura S2, y el del lado derecho lo que está en la igualdad. Entonces procedimos a llenar el primero de los cuadros y sería de la siguiente manera. La iteración, como estamos trabajando, la iteración 0, porque estamos primero llenando la tabla con la información que nos da el problema. La ecuación Z, que sería esta, el número asignado a la ecuación Z, que es el número 1, el coeficiente de Z en la ecuación 1, que sería 1. Como pueden ver, en la ecuación 1 que vemos aquí, el coeficiente para Z en esta ecuación es 1, el que llaman el 1 invisible que acompaña a la variable. El coeficiente para x2 en la ecuación Z sería menos 120. El coeficiente para x2 en la ecuación Z sería menos 80. Entonces, proseguimos a llenar nuestra tabla con los coeficientes. El coeficiente de Z, que sería 1, coeficiente de x1 que sería menos 120, el coeficiente de x2 menos 80. Como la variable S1 y la variable S2 no están presentes en la función Z, su coeficiente será 0. Y del lado derecho ponemos lo que está en la igualdad de la ecuación. Tenemos que la ecuación Z quedó Z igual a menos 120x1 menos 80x2 igual a 0. Entonces de este lado ponemos nuestro 0. Continuamos así con los demás renglones de nuestras restricciones. Y sería para la restricción 1, le asignamos el número de la ecuación 2 y ponemos los coeficientes. En nuestra restricción 1 podemos ver que Z no tiene coeficiente acompañándola. No existe Z en nuestra restricción 1. Está solamente X1, X2 y S1. Z, su coeficiente en esta ecuación sería 0. Para X1 sería 2, para X2 sería 1 y para S1 sería 1. Nuevamente el que llaman el número invisible, el 1 invisible. Y del lado derecho estaría 6. Para la restricción 2, los coeficientes para X1 serían 7, para X2 8, para S2 1 y del lado derecho de la igualdad estaría el 28. Para la ecuación de la restricción 1, el componente S2 no existe, entonces su coeficiente será 1.
y para la restricción 2, el componente S1, la variable S1 no existe, por lo tanto su coeficiente también será 0. Entonces continuamos y veamos cómo queda en la tabla. Una vez llenada la información, podemos ver aquí coeficiente 0 en ambos casos de z para la restricción 1 y 2, porque z no tiene componente en esas restricciones, en esas ecuaciones. X1 tendría el coeficiente 2 en la restricción 1, que serían las 2 unidades de madera que consumen producirlo, y las 7 horas de tiempo para la restricción 2. X1 tenía 1 unidad de madera y 8 unidades de tiempo, 8 horas. Nuestro coeficiente de holgura S1 para la restricción número 1 con coeficiente de 1, S2 sería igual a 0 porque no está en esta ecuación. Del lado derecho de la igualdad nuestro 6. Y lo mismo acá, S1 no tiene componente en la restricción 2, entonces su coeficiente es 0. Y 1 para la restricción 2, para la variable de holgura S2. Y del lado derecho de la igualdad, las 28 horas disponibles. Una vez llenada la tabla con los datos que nos da el problema, proseguimos a identificar el factor pivote. ¿Cómo identificamos el factor pivote? En este caso, buscamos en nuestra ecuación z, nuestra función objetivo, buscamos el valor más negativo, el coeficiente más negativo. Aquí tenemos 1, menos 120, menos 80, 0 y 0. El coeficiente más negativo en este caso sería menos 120. Entonces, ese coeficiente me va a indicar a mí cuál es la columna pivote. Entonces aquí vemos en rojo ya seleccionada cuál es la columna pivote que vamos a trabajar. Entonces, para identificar el factor pivote se identifica el coeficiente negativo en el renglón de la función objetivo. Y la columna donde está será la columna pivote. Aquí está. Continuamos entonces. Ahora, para identificar el factor pivote debemos buscar nuestro renglón pivote. Ya tenemos la columna pivote. ¿Qué se hace aquí? Entonces tomamos del lado derecho de la igualdad, tenemos 6 y tenemos 28, y tomamos nuestro 6 y lo dividimos con el número que le corresponde en la columna pivote, y 28, y lo dividimos por el número que le corresponde en la columna pivote. Tendríamos entonces 6 dividido 2 que nos da 3, 28 dividido 7 que nos da 4. De aquí tomamos el valor menor que nos dé la división, y a ese valor menor le vamos a asignar entonces el renglón pivote. Tenemos así que nuestro renglón pivote sería el que indica el número menor, que es 3. Sería, por lo tanto, nuestro renglón de la ecuación de restricción 1. Sería este aquí que vemos en verde. ¿Cuál sería mi factor pivote entonces? Este 2 que vemos aquí, que es la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote. Aquí lo vemos marcado en amarillo. Una vez identificado nuestro factor pivote, vamos a comenzar con las iteraciones. ¿Qué hacemos entonces? Iteración 1. Vamos nuevamente a llenar el cuadro. Ahora miren, ya estamos trabajando la iteración 1 y comenzamos por el renglón pivote que está aquí. Vamos a hacer que este 2 se convierta en un 1, multiplicándolo por un número que haga que 2 se vuelva 1. En este caso, entonces, estamos multiplicando el renglón 2 por un medio.
el renglón 2, vamos a multiplicar el renglón completo, comenzando por